Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Hoy agradezco al Señor por la oportunidad que me entrega, que me da para poder llegar a todos ustedes una vez más a esta nueva edición de todos los sábados. Hoy quiero, como ya es costumbre, hacer una síntesis sobre el tema que ayer se tocó en nuestra congregación. Ayer era, si no me equivoco, este domingo pasado, estábamos a 17. Y tuve el privilegio de escuchar a uno de nuestros hermanos, de nuestros discípulos, que cada vez lo hacen mejor, y eso para nosotros, para mí en especial, es verdaderamente un privilegio poder escuchar con mis propios oídos a un hermano que ha nacido prácticamente dentro de la iglesia. Hablo en el sentido del crecimiento espiritual. Y me estoy refiriendo a nuestro hermano Irving Moyano, quien juntamente con su esposa y otros hermanos dentro de la iglesia como ministro del Señor ya se han convertido parte de la tradición de nuestra congregación que expongan la palabra. Nosotros no somos perpetuos, nosotros no estamos aquí para perpetuarnos de este cargo. Es más, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros lo tenemos que desarrollar a medida como nos vayan entregando responsabilidades. Todos estamos aquí para llevar a cabo la misión de Dios, llevar el evangelio para que las almas, las personas se vuelvan a Dios. Entonces para mí es un privilegio, fue un gozo, es una alegría, es una satisfacción que hay muy dentro de mí saber que los que están bajo nuestro pastoreo están dando fruto. Así que hoy quiero hacer una pequeña síntesis, repito, como lo hacemos ya costumbre dentro de nuestra iglesia. Y el tema que nuestro hermano tocaba el domingo pasado hablaba acerca de la amistad, basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Y me gustaría brevemente rescatar algunos puntos, algunas verdades, algunos principios que tienen que ser útil para nosotros en esta tierra en la que vivimos. Quiero rescatar o hacerme eco de algunas verdades que el hermano tocó y de la que yo me quiero hacer eco en esta noche. Basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, él planteaba de que nosotros debemos desarrollar una amistad como cristianos, como creyentes. Lamentablemente hoy dentro de nuestras congregaciones, y hablo en términos generales, no se desarrolla ese vínculo. Más tenemos, o algunos tienen más amistades con gente que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, con personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Lo que sí quiero aclarar, no estoy hablando de que ahora nosotros nos apartemos de ellos. No, todo lo contrario. De hecho, nosotros estamos en esta tierra para hacer luz, para hacer sal, para traer esperanza. Para eso nos llamó el Señor, para que seamos portavoces, seamos aquellos que proclamemos la verdad y que esa gente también tenga un encuentro con Jesucristo y se vuelvan a Dios. A partir de allí, mi relación con esa persona, con esas personas, tiene que ser una relación íntima, donde debemos desarrollar ese vínculo de la amistad. Más, desarrollar cierta amistad con ciertas personas es un riesgo que nosotros como cristianos nos tomamos, porque podemos ser influenciados, podemos ser atraídos de manera muy sutil al terreno de ellos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Yo quiero también resaltar algo que él dijo y que yo en otra ocasión también lo había dicho. Y es que tener amigos es una cosa, tener compañeros y personas cercanas es otra.
Tener amistad con alguien es abrirse, es desarrollar una interactuación entre ambas personas, es donde yo puedo exponer ante aquella persona que es mi amigo o que es mi amiga algunas cosas que no les puedo exponer a otros. Mientras que tener una relación con una persona, tener una relación profesional, tener una relación laboral con el jefe, con el compañero que trabaja conmigo, no significa que yo sea amigo de él. Tengo una relación laboral, simplemente, y trato de no pasar esa línea. Mientras que mi relación con una persona como amigo es mucho más que eso. Voy más allá. Hay cosas que de repente yo le puedo expresar a ese amigo que no lo haré con aquel compañero de trabajo. Y aún así, debo hacerlo con mucho cuidado. Entonces, él tomaba como ejemplo a David y Jonatán. David y Jonatán desarrollaron un tipo de amistad tan profunda, tan vinculante, que los llevó, a pesar de las luchas y de las pruebas por las que ambos tuvieron que atravesar, los llevó a tener una experiencia gloriosa con Dios. Pero también como persona explotaron todo lo que tiene que ver con la amistad. Desarrollaron ciertos valores, ciertos principios que hoy nosotros debemos rescatar y traer a la mesa, traer a la palestra, traer entre nosotros, de tal manera que podamos experimentar esas sensaciones, esas emociones de poder tener a alguien, a una persona con la que yo puedo contar y puedo confiar. La amistad entre David y Jonatán está relatado en las Sagradas Escrituras como una de las amistades más bellas que podemos encontrar en la Biblia. Y aunque existen algunos que han llevado y han interpretado lamentablemente con malas intenciones esta relación entre David y Jonatán, nosotros debemos entender que esa relación se limitaba simplemente a una relación entre dos amigos, dos hermanos que se apreciaban, que se amaban, y no como algunos piensan, inclusive dicen que la relación de David y Jonatán es una relación homosexual. Pero realmente lo que había en esa relación era una relación de lealtad, de afecto profundo, que trascendía las circunstancias que les rodeaban a ambos. Jonatán era el hijo del rey Saúl, como todos sabemos, y David, el dulce cantor de Israel, era un pastor de ovejas, pero que Dios lo toma, lo llama con un propósito. Pero yo no quiero enfocar esta reflexión en base al llamado de David, sino en la amistad que existía entre ambos. A pesar de la oposición de Saúl, el rey, por las tentaciones políticas que de alguna manera Saúl le tiró a David, tratando de destruirle, tratando de atraerle a sus trampas. Pero David no se dejó. Es más, Jonatán estuvo allí para apoyarle, para ayudarle en los momentos más críticos. Eso es lo que hace un verdadero amigo. Un verdadero amigo es leal, es afectuoso, es aquel que se preocupa por uno. Es aquel que está siempre pendiente de circunstancias adversas por las que está pasando el amigo. Está para lanzarle su apoyo, su brazo, para decirle: aquí estoy, cuenta conmigo. Necesitamos desarrollar ese afecto, esa lealtad entre nosotros. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre el conocido, el compañero en medio de este mundo. La amistad nos va a fortalecer. La amistad entre nosotros como creyentes. Es cierto que si tú no le quieres contar tus intimidades a tu amigo o a tu amiga, no lo hagas, no estás obligado
ni tienes por qué hacerlo. Pero si sientes la confianza de hacerlo, dirigido por Dios, hazlo. Porque eso es lo que va a permitir que como iglesia, como cuerpo de Cristo en esta tierra, podamos desarrollar la vida cristiana como tal, sin ambaje, sin hipocresía, sin ocultamiento. Hoy existen en el mundo muchas sospechas, celos, inclusive dentro de la propia iglesia. Y esto debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para sacarlo, para erradicarlo de entre nosotros. Pero yo quisiera brevemente rescatar algunas verdades, algunos principios, algunos valores en esta amistad de David y Jonatán. Mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Samuel, capítulo 18, donde nuestro hermano Irving el día de ayer estaba compartiendo con nosotros. La palabra del Señor dice así, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es decir, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Aparentemente, Jonatán era un poquito mayor que David, pienso yo. Pero bueno, sea que fuese así o no, dice la Biblia que lo amó. Y es ahí donde los perversos, los malos intencionados, personas malas intencionadas, dicen que lo amó, que existía una relación homosexual entre David y Jonatán. Más lejos de la verdad no podrían estar. Eso no es cierto. Pero no voy a detenerme allí porque no vale la pena. Lo cierto es que Jonatán amó a David. No dice que David amó a Jonatán. Parte de que fue una actitud loable que nosotros podemos rescatar de la vida de Jonatán. No significa que David no amara a Jonatán. Claro que sí. Pero la iniciativa, la Biblia registra que salió de Jonatán, porque dice, y Jonatán amó a David. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Así que hay que resaltar algunas verdades aquí. Había una lealtad incondicional por parte de Jonatán y viceversa. Jonatán protegió a David de su padre Saúl. Lo protegió, lo defendió y no dudó en ningún momento en ocultarlo, en informarle lo que su padre pretendía hacer. Porque recuerde que un espíritu maligno se había apoderado de Saúl. Así que ese espíritu produjo en el rey celo. Así que ese celo lo llevó a perseguir a David. Y como notarán posteriormente y anteriormente también, cómo Dios se glorifica, cómo Dios exalta al rey David o al joven David. Y a eso no le gustaba a Saúl. No le gustaba para nada a Saúl. Estaba celoso. Y Jonatán, su hijo, defendió a David. Porque Saúl no solamente tuvo celo, sino que ese celo lo llevó a intentar matar a David en varias ocasiones. Que Dios tenga misericordia, que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Porque aún ese espíritu extraño se ha metido dentro de nuestras congregaciones, donde Dios comienza a promover, tal como Él lo sabe hacer, a algunos hermanos dentro de la iglesia. Y hay otros que tienen años de estar dentro de la congregación, pero no sirven para nada, no hacen nada, no se dejan utilizar por Dios y por el pastor o por los líderes dentro de la iglesia. Siempre se han mantenido al margen de todo. Pero cuando aparece alguien joven, lleno de vitalidad, capaz de entender y de captar la visión que Dios tiene para X iglesia, comienzan entonces la censura, los señalamientos, los celos. Esto es terrible.
Si tú no sirves para servir, apártate y deja que otro que sí quiere lo haga. Pues algo parecido, Saúl tuvo celo de David, pero dentro de esas circunstancias tan difíciles, tan duras por las que David estaba atravesando, Jonatán fue leal, tuvo una lealtad incondicional, no le planteó: voy a ser leal en función de esto, si tú me das aquello, me das lo otro. No. Pero ¿sabe una cosa? Jonatán era leal porque era un hombre que tenía una relación con Dios seguramente. Y toda lealtad se gesta, se desarrolla, nace en nuestra relación con Dios. Tú no puedes ser leal a nadie si tú no eres leal a Dios. Eso debes aprenderlo. La lealtad no es una asignatura que tú tienes que cumplir en función a intereses. No, la lealtad es algo que nace dentro de ti en función a una relación que tú tienes con Dios. Cuando tú tienes una relación correcta con Dios, tendrás una relación correcta con los demás. Y como el origen, el génesis de tu lealtad está en Dios, entonces todo lo que tú hagas lo harás en función a ese amor que tú le profesas a Dios, que Dios ha puesto en ti. Entonces Jonatán fue un hombre leal, no hubo condiciones, no lo hizo con interés mezquino. Qué lindo es que yo pueda contar contigo, que tú puedas contar conmigo, no en función a otros intereses, para ver qué puedo sacar de esto. No. Saber que cuando alguien habla a espaldas tuyas delante de mí, yo puedo defenderte o tú me puedes defender a mí. Puede ser que no estemos de acuerdo en algunas cosas. Puede ser que tengamos diferencia. Pero cuando se dan esas circunstancias, esos momentos, yo puedo defenderte o tú me puedes defender a mí. Porque somos leales. Repito, independiente a lo que tú pienses, independiente a lo que tú creas, yo jamás voy a prestarme para hundirte el puñal tras la espalda. Ser colaborador en semejante cosa. Bueno, Jonatán era leal, pero también tenía un afecto mutuo. Ambos, Jonatán amaba a David como a sí mismo y David amaba a Jonatán. Era un afecto recíproco. No era solamente de uno. Pero como dije al principio, notarán, como dice la Biblia, ahí mismo, todo se inició en Jonatán. Porque dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Eso no quiere decir que la de David no quedó ligada con la de Jonatán. Pero aquí la iniciativa, la Biblia revela que fue de Jonatán. Qué lindo, qué maravilloso que nosotros como cristianos podamos tener ese afecto, ese respeto, ese amor, esa confianza en personas iguales que nosotros. Y sobre todo que tenemos a un Dios que es el que gobierna nuestras vidas. La mayoría de las congregaciones que hoy se han dividido y que se han convertido en sectas o cristianos que de repente se levantaron en contra del pastor o de la iglesia. Puede ser que el pastor esté haciendo algunas cosas que no sean correctas, pero tú ni yo tenemos el derecho de levantarnos contra él, porque al final los perjudicados no va a ser solamente el pastor, sino toda la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros tenemos un genuino encuentro con el autor y consumador de la fe, como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces en esa relación se va a gestar la lealtad incondicional, pero también ese afecto mutuo. Cuando tenemos esa relación con Dios, vamos a tener una iglesia centrada en Jesús.
Y cuando estamos centrados en Jesús, no habrá nada ni nadie que pueda evitar que seamos una iglesia afectuosa, una iglesia leal. Nada, nada podrá separarnos, nada podrá dividirnos. Entonces yo, retomando lo que decía hace un momento, ¿por qué existen tantas divisiones dentro de las congregaciones? Porque estos dos primeros elementos que se gestan en una relación con Dios no están en una iglesia. Por eso yo le digo a los hermanos del lugar secreto, a todas las congregaciones, y le transmito esta inquietud y este deseo a todos ustedes que miran este video, que nos guardemos unos a los otros, que seamos guarda de nuestros hermanos, que no permitamos que nada ni nadie venga a hablar mal de mi hermano. Que si es cierto, bien, hable con su pastor, hable con él, plantee lo que está sucediendo, pero no hable a espalda de su hermano, porque eso se llama hipocresía, se llama maldad. Es muy triste que tú tengas que enterarte por boca de otra persona que no tiene que ver nada con la iglesia, que te digan que fulano dijo esto de ti. Es muy triste. Yo prefiero que me digan las cosas a la cara. Será duro, será difícil, pero prefiero escucharlo de boca de la persona y no por boca de otro, porque ese otro escuchó que tú estabas hablando mal de mí o estabas hablando mal de un hermano. Eso es triste, eso se llama deslealtad. Eso jamás puede ser un afecto mutuo. Eso es todo lo contrario. Es maldad en todo el sentido de la palabra. Y por eso entonces encontramos iglesias divididas, destruidas, inclusive que han desaparecido. Porque entró el espíritu de celo, el espíritu de deslealtad. Había un afecto, pero no un afecto que venía de Dios, sino del mismo infierno. Que Dios tenga misericordia de todo esto. Lo tercero que también vamos a observar en esta relación entre Jonatán y David es que tenían compromiso. Jonatán se comprometió a apoyar a David. Apoyar a David, a pesar de que su papá estaba persiguiéndole, es decir, persiguiendo a David. Se comprometió a apoyar a David incluso después de la muerte del rey Saúl. Esto es tremendo, es maravilloso. Aunque Jonatán murió, él mismo se quitó la vida Saúl se quitó la vida y Jonatán también murió, pero posteriormente, pasados los años, la relación fue tan profunda que tuvo Jonatán y David, que años después, Jonatán, que había tenido un hijo, David se acordó de esa promesa que él le había hecho a su amigo Jonatán. Y a pesar de que el papá de Jonatán había hecho tantas canalladas, David cumplió su palabra ayudando a Mefibosé. Dios es maravilloso, queridos hermanos. Estos son valores que debemos cultivar. Pero yo vuelvo a insistir, esos valores como es la lealtad, el afecto mutuo, se tiene que cultivar a través de una relación íntima con Dios. Es a través de la oración. Es a través de esas prácticas que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios, repito, vamos a poder tener una relación correcta con los demás, sean cristianos o no, pero sobre todo con los miembros de la familia de Dios. Jonatán se comprometió a apoyar a David y David también se comprometió a apoyar a Jonatán. Y años después, como les acabo de mencionar, David se acordó de Mefibosé, que era el hijo de Jonatán. Estos son valores que nosotros debemos, repito, cultivar entre nosotros. Eso se logra a través de la oración, de una relación con Dios, estudiando su palabra, congregándonos, conviviendo con cristianos que comparten la misma fe, los mismos valores, lo que queremos, los mismos propósitos, objetivos. Pero es necesario
que nosotros podamos entender que sin estos valores que a través de la prédica que nuestro hermano Irving expuso, a través de la palabra de Dios, sin estos valores es imposible que podamos lograr el propósito de Dios. Lo cuarto que podemos observar también fue la inspiración. Su amistad es un ejemplo para otros. Ellos fueron un ejemplo para nosotros sobre cómo cultivar las relaciones basadas en el amor, la lealtad y el apoyo mutuo. Esto nos debe inspirar a ser iguales. Amada iglesia, amados hermanos, hoy vivimos una época donde los valores, los principios que nos inculcaron nuestros padres, la fe cristiana, poco a poco el enemigo ha ido tratando de destruir. Poco a poco el enemigo ha ido tratando de desaparecer. Hoy se promueven otras cosas, se promueven otros valores, otros intereses. Y esos valores y esos intereses no vienen de Dios. Hoy debemos defender a la familia, debemos defender a los niños, a los jóvenes, pero la manera de lograrlo es tomando el ejemplo de David y de Jonatán, tomando el ejemplo de ellos que fueron hombres leales, fueron hombres que tuvieron un afecto mutuo, fueron hombres que se comprometieron no solamente con Dios, porque eso es lo otro. Si tú te comprometes con Dios, serás capaz de comprometerte con los demás. No hay duda alguna. Así que nuestra lealtad, nuestro afecto mutuo, nuestro compromiso, nuestra inspiración debe basarse en lo que Dios ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas que les estoy planteando, nuestro Señor la vivió, la practicó. Él es el mayor ejemplo para nosotros. Pero David y Jonatán también nos demuestran que es posible vivir en una iglesia donde todos podemos tener diferencias, posiciones políticas, posiciones familiares, económicas, sociales, en todos los aspectos, pero eso jamás debe ser una razón para dividirnos, sino para unirnos. Puede ser que yo no esté de acuerdo cómo tú piensas, cómo tú hablas. Puede ser que yo no esté de acuerdo cuál es tu postura política, pero eres mi hermano. Puede ser que yo no esté de acuerdo cómo te vistes, cómo cantas, qué es lo que comes, qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Pero esas son tus posturas y yo tengo que respetarlas. Aquí lo importante es que independiente a todo eso, yo no debo permitir que nada ni nadie venga a hablar en contra tuya, o por lo menos hacerlo a espalda tuya. Yo debo estar allí para defenderte, para cuidarte, porque eres mi hermano, eres mi amigo. Y finalmente también observamos que el ejemplo de amistad de David y Jonatán era una amistad de fidelidad. La historia de David y Jonatán es utilizada inclusive a menudo como un modelo de amistad verdadera, especialmente en tiempos difíciles. Estamos viviendo unos tiempos tan duros que ahora más que nunca hay hermanos que te necesitan en la iglesia. Hay hermanos que están atravesando por situaciones muy duras, económicas, familiares, enfermedades. Escuchamos noticias de hermanos dentro de la iglesia que están atravesando por situaciones pero muy duras. Y duele que muchos de nosotros ni siquiera nos damos por enterados. Pero muchas veces no nos damos por enterados porque esta es culpa de ambos grupos, tanto el que está atravesando por situación y el que está escuchando o el que sabe lo que está pasando, que no hace nada. Yo, como cristiano que estoy atravesando por una situación difícil, yo debo decirle a la iglesia sin darle detalle: hermano, estoy atravesando por esto, necesito que me apoyen en oración. Pero
lamentablemente muchos se enconchan, se aíslan y consideran que nadie tiene que saber mi problema. Yo puedo solucionarlo. Eso no es correcto. Para eso estamos los hermanos. Es cierto, hay muchos cristianos que están prejuiciados porque han vivido muy malas experiencias y quizás a raíz de esto actúan de esta manera. Pero eso no se puede tolerar ni se puede aceptar. Tenemos que abrirnos primeramente con Dios. Tenemos que llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras decepciones a Dios para que Él organice nuestras vidas, para que esos prejuicios desaparezcan, porque ahora soy parte de una familia y sabemos lo que está atravesando el hermano, ayudarle, apoyarle. Pero tú necesitas entender que como parte de esta familia debemos saber algunas cosas. Mire, y con esto voy a ir concluyendo. Observo que por lo menos dentro de nuestra congregación hay hermanos que se van de vacaciones, otros están atravesando por enfermedades, por problemas económicos, pero nadie se da por enterado porque los hermanos son como un caparazón, se cierran, se enconchan y se ponen tranca y murallas para evitar que la gente entre en su entorno y se enteren de lo que está sucediendo. Es cierto que hay cosas que la gente no tiene por qué saber, porque la podemos manejar entre nosotros como familia. Hablo de la familia como tal, pero hay otras cosas que dentro de la familia de Dios nosotros deberíamos saber. ¿Y cómo nos llegamos a enterar? Posteriormente. Nos enteramos que el hermano o la hermana está hospitalizada, está a punto de morir por un cáncer, por una enfermedad. Luego nos enteramos que el hermano no tenía que comer. Nos enteramos por boca de otro. Cuando como familia debemos, y como amigos que somos, que estamos vinculados por el sacrificio de Cristo, debemos decirle, hermano, estoy atravesando por una situación difícil. No les pido que me den dinero, pero les solicito que me apoyen en oración. Oh, eso es maravilloso. Porque cuando eso sucede, la iglesia se une y trabajamos juntos como una máquina, como una maquinaria, y vamos a apoyarnos mutuamente. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que adolecen de estos valores. Pero yo vuelvo a insistir, si usted no busca a Dios, si usted no ora, si usted no se congrega, si usted no lee las Sagradas Escrituras, si usted no pone estos 4 ejercicios a trabajar, a funcionar, ¿qué podemos esperar de usted? Lo que vamos a observar y lo que podemos esperar es que usted sea una persona cerrada. Y una persona cerrada es difícil de ayudarla porque ¿cómo nos vamos a enterar? Y ciertamente, queridos hermanos, ciertamente hemos vivido muy malas experiencias y quizás a raíz de esas malas experiencias asumimos esas actitudes. Pero yo quiero nuevamente recordarle el ejemplo de Jonatán y David. Eran hombres leales, sin condición alguna. Tenían un afecto mutuo que los unía. David y Jonatán convivían experiencias dolorosas y la compartían y se apoyaban mutuamente. Tenían un compromiso. Jonatán se comprometió con David a apoyarle a pesar de ser el hijo de rey. Es más, quiero resaltar algo que dijo el hermano Irving. Jonatán también era el sucesor de Saúl, es decir, iba a ser rey. Pero Jonatán no miró eso, porque Jonatán sabía los propósitos y los planes que Dios tenía para con su amigo David. Y en Jonatán no hubo celo. Jonatán pudo haber dicho, es verdad, David es un usurpador. Mañana David puede ser el rey. Yo creo que mi papá tiene razón, voy a apoyarle. No, Jonatán se comprometió. Y a pesar de que sabía que David iba a ser el rey, el próximo rey, el futuro rey de Israel, Jonatán se comprometió y fue fiel a David.
Y David también lo fue con Jonatán. Jonatán le apoyó en todo. Debemos rescatar esos principios que nos hacen fuertes, queridos hermanos. Esto nos debe inspirar para ser iguales o mejores. David y Jonatán ejemplificaron lo que hoy debemos hacer nosotros. A pesar de que tengamos diferencias, nada de eso nos debe separar. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es el vínculo que nos une? El amor. El amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad. Nada. Porque estoy primeramente vinculado a Dios. Estoy unido a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y eso me hace impenetrable en cuanto a las fuerzas espirituales. Y eso se logra a través de mi relación con Dios. Y esa relación con Dios yo la traslado, la transmito a los demás hermanos que están a mi alrededor. Y cuando hacemos eso como una piña y nos unimos, no habrá nada, no habrá nadie que nos separe. Queridos hermanos, querida iglesia, hoy yo te exhorto y te animo a que seas más sincero, a que desarrolles esos valores. Pero si tú no tienes una relación con Dios, dudo que tú puedas hacer lo que David y Jonatán hicieron. Al final, Jonatán murió, pero murió con las botas puestas. Murió siendo fiel, siendo leal. Qué bonito observar en las iglesias a los niños. Cuando yo veo a ciertas niñas en nuestra congregación hablando entre ellas, están creciendo como amigas. No puedo decir de los niños porque tenemos muy pocos niños pequeños, pero niñas, las observo y me río, y los hermanos también le han tomado video a algunas de ellas y hablan entre ellas que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que voy a llevar aquello, que me voy a pintorretear no sé qué, y es tan curioso, y van creciendo al punto que llegará el día. Llegará la hora que serán señoritas y nada, no habrá nada que las pueda separar. Por eso debemos cuidar nuestra amistad. Que nada ni nadie destruya nuestra amistad. Hay dos niñas en la iglesia que llegaron. Una nació prácticamente en la iglesia y la otra llegó cuando tenía apenas 4 meses de nacida. Una le lleva 1 año a la otra. Pero estas niñas se separaron por circunstancias que ahora no vale la pena mencionar. Pero después de casi 8 años de no verse, se volvieron a encontrar. Y cuando las veo conversando cariñosamente y las veo allí riéndose, mirando entre ojos a los mayores, observo y recuerdo cuando eran unas niñas pequeñas de 6 y 5 años peleando entre ellas. Pero esas peleas, esas trifulcas, esos conflictos entre niños hoy, después de 8 años que se vuelven a encontrar, las ha hecho ser más fuertes. Y las veo tan alegres, tan contentas de haberse reencontrado. Eso es tan hermoso, es tan lindo. Pero recuerde, queridos hermanos, así debe ser nuestra amistad con Dios, pero también debe ser nuestra amistad con nosotros mismos, interactuar entre nosotros mismos. No busque los supuestos amigos allá en el mundo. Es triste saber que hay cristianos que prefieren convivir con un mundano o con una mundana que con un cristiano. Es muy triste preferir a los mundanos. Eso no está bien, mis queridos hermanos. Pero al final, ¿qué puedo yo esperar de una persona que no ora, que no se congrega, que no lee la Biblia, que no convive con los cristianos, que no evangeliza, que no tiene esa relación? ¿Qué puedo yo esperar? No puedo esperar nada. Pero aquel que busca a Dios, que tiene una relación con Dios, al tener una relación con Dios, por ende, va a tener una buena relación con los hermanos de la iglesia y va a querer mantenerse unido a ese núcleo de personas que tenemos algo en común, a Jesucristo.
Por eso yo animo al Lugar Secreto, animo a todas las congregaciones, a todos los pastores que miran este video, que desarrollen ese espíritu de amistad dentro de la iglesia. Eso va a ser sumamente importante para los días difíciles que se avecinan. Quiero orar por ustedes antes de finalizar esta pequeña reflexión. ¿Qué les parece? Apóyeme. Señor Jesús, gracias te doy por este tiempo que me has permitido. Gracias, Señor, por el mensaje que recibimos el domingo pasado. Gracias por esa poderosa palabra. Hoy, querido Señor, hoy he querido hacer esta síntesis, este resumen de lo que se habló el domingo. Ayúdanos, Padre, a desarrollar un espíritu de lealtad, de afecto entre nosotros, de amor, de camaradería, de tal manera que sea como un muro que pongamos a nuestro alrededor para que el enemigo no entre y destruya nuestra libertad que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que esta amistad pueda dar fruto a 100 por 1, que podamos a través de ella y de otras prácticas y de otros valores mostrarle al pueblo, al mundo que te necesita, que sí es posible y que tú eres el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Toda obra de las tinieblas sea reprendida. Que tú tomes el control de nuestros corazones, de nuestras congregaciones, y que seamos gente de bien y no de mal. En el nombre de Jesucristo oro por aquellos que prefieren tener amistad con un mundano que dice ser cristiano pero que no lo es, que tener relación con los cristianos. Ayuda a mis hermanos que entiendan esto, que vuelvan en sí, que entendamos que la verdadera familia son los creyentes que estamos en Cristo Jesús. Que entendamos, Señor mío, que necesitamos más que nunca vivir entre nosotros, entre hermanos. No digo, Señor, que no tengamos una relación con la gente que está allá afuera. La tendremos que hacer. De lo contrario, tendríamos que salir de este mundo. Somos sal, somos luz, pero nuestra verdadera relación debe ser primeramente contigo y con la familia de la fe, para que podamos enfrentar estos días duros, difíciles, los días duros y difíciles que se avecinan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga muy ricamente, queridos hermanos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta reflexión en esta noche. Recuerde, suscríbase a nuestro canal allí en YouTube, Atalayas Días Finales. Dele like, suscríbase a nuestro canal para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar a otras personas que necesitan de Dios. Dios me lo bendiga y será hasta una próxima ocasión. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.